Ya, la mnemotecnia es que también va a afectar en cuanto a la derivación o integración de la entrada, pero va a ser, entre comillas, distinto, o sea, como lo contrario al derivador e integrador. Oh, la princesa. No sé quién tiene el... Ahí está. Bueno. Eh, va a ser distinto porque cuando tenemos el OPAM con realimentación con una capacitancia, es un derivador, ¿cierto? No, perdón, un integrador. Y cuando ahora vamos a tener con inductancia, va a ser un derivador. Entonces la demotecnia es que funcionan como de forma contraria. ¿Ya? Entonces vamos a deducir las ecuaciones del bloque OPAM derivador e integrador con inductancia. ¿Ya? Lo que tienen que saber de inductancia es que como lo más importante es que su ecuación dinámica es que el voltaje en la inductancia es igual a L o la derivada de la corriente. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver esta primera configuración. Con una inductancia. Entonces, como ya lo veníamos haciendo, hacemos LBK en ese punto, o sea, LCK en ese punto. Definimos una corriente IL y IR. Y esto sabemos que es cero, ¿cierto? Ya, entonces, haciendo LSK, tenemos que ambas corrientes son iguales. O sea que IR va a ser igual a IL. ¿Ya? Entonces, la corriente que pasa por R va a ser Vein menos 0, porque recordemos que la entrada positiva está a tierra, y como los dos voltajes son iguales, el voltaje en el nodo que estamos estudiando va a ser 0. Entonces, va a ser dividido en R, igual a IL, y IL es, si esto lo integramos, queda que BL, la integral, con respecto al tiempo, dividido en L, es igual a I sub L. Y como este voltaje es 0, el del nodo que estamos estudiando, entonces el BL es igual al BA, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 partido en L, integral de B sub L a dt, que eso es igual a 1 partido en L, la integral de la salida respecto a t, ¿cierto? Entonces, perdón. Si definimos que este es 0, es B out, entonces nos va a quedar que... no, está bien. Sí. Entonces, si derivamos, nos va a quedar Fein
R. Pasamos multiplicando el L y derivamos. Y eso nos va a quedar igual al Vout. Entonces ahí tenemos la primer bloque. Ya. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Voy a hacer el otro bloque. Esto ya lo hemos visto hartas veces, así que debería estar como más o menos listo. Ya deberían como tener la intuición de cómo hacerlo. De L y L salió la integral. No entendí la pregunta. ¿Podéis repetir? Ya tenemos, la integral salió desde que el BL es igual a L por la derivada de la corriente, ¿cierto? Entonces haciendo el SK, la corriente que pasa por acá va a ser la misma que pasa por acá. Entonces, eso porque obviamente la retroalimentación, o sea, perdón, la entrada negativa tiene corriente cero. Entonces, eh, estas dos corrientes son iguales. Entonces, eh, aquí es 0 menos BL, entonces esto debería ser un menos, menos y menos. Ya, ahora sí. Bueno, que me hiciera la pregunta porque si no, no me hubiese fijado. Ya, entonces, como IL es, o sea, tenemos que la relación entre BL y sub L, entonces, para despejar IL, que es lo que queríamos usar, tenemos que pasar dividiendo el L y integramos. Entonces, IL va a ser la integral de B sub L a dt dividido en L. Y como IL es lo que estábamos usando acá, entonces, ahí está. Entonces, lo ponemos acá y tenemos que BL es menos BO. Entonces, lo emplazamos nomás y luego como tenemos Bin partido en R, igual a la integral del voltaje de salida con respecto al tiempo dividido en L, y queremos Vout en función de Bin, derivamos, pasamos despejando las constantes, el R y el N, y nos queda entonces voltaje de salida en función de la derivada del voltaje entrada. No sé si se entendió cómo va ahora. Sí, ¿no? Ya, voy a asumir que sí. Ya. Entonces, de manera similar vamos a hacer lo mismo para esta configuración, que es muy parecida, solamente cambiamos donde está la resistencia por la inductancia. Entonces tenemos que, de la igual manera, IL, que es esta corriente, va a ser igual a I sub R, ¿cierto? Entonces, nos queda que IL igual a IR, y eso es igual a, recordemos que este voltaje es 0, se nos queda 0 menos de out, es out, y este es in, partido en R, ¿cierto? Y de la misma forma, BL es igual al Bin
Y eso es igual a L por la derivada de IL a dt. Entonces, nuevamente integramos. Es igual a la corriente, ¿cierto? Y eso lo ponemos acá. Eso nos queda 1 partido en L, la integral de la entrada con respecto al tiempo, igual a menos V out partido en R. Y entonces despejamos V out multiplicando, entonces nos queda menos R partido en L, integral a dt. Y ahí está. Entonces, a este le llamamos integrador. Y a este le llamamos derivador. Y si se fijan, es como una configuración muy similar a los derivadores e integradores que vimos con capacitancia o condensadores, pero funcionan al revés. Recordemos que el integrador en capacitancia era el que estaba con la capacitancia en retroalimentación. En este caso, la inductancia en retroalimentación es una derivadora. ¿Ya? No sé si queda alguna duda. Vamos a pasar al problema 1. Ahora el curso se pone un poco más como matemático un poco, porque vamos a tener que resolver EDOs. Son EDOs relativamente sencillas, pero igual hay que resolver EDOs, son ecuaciones ya dinámicas. Entonces hay que hacer este ejercicio para cachar ya las soluciones, son relativamente parecidas. Bueno, en general en eléctrica las soluciones que más se ocupan son exponenciales y seno. Entonces, son como, tienen como formas típicas de solución, en general. Entonces, tienen que soltar la mano para que ya vayan como viendo cuál es la forma de resolver, pero que eso se pone un poco más complicado al principio. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la P4. La P4 es un circuito de esta manera, con una fuente de 10, un switch, pensemos que está en el switch, una resistencia de 50, a este le vamos a poner R1 y vale 50, L y vale 150 por 10 a la menos 3. Este le vamos a poner R2 y vale 25. Y este le vamos a poner R3 y vale 50. Ya. Y tenemos una fuente sinusoidal, que vamos a poner B, que B vale, esto valía, ¿tienen enunciado? ¿Me quieren soplar cuánto valía? No sé si creo que valía 10, ¿no? De 2 por 50 por pi, por el tiempo.
Ah, ya. Entonces, esta valía 50 y esta 25, ¿cierto? Ya. ¿Y la fuente está bien? Que no puedo como minimizar el zoom cuando estoy compartiendo pantalla. Ya, creo. Dejémoslo como es y después lo revisamos. Ya. Entonces, ya cuando resolvamos ejercicios como de este tipo, primero tenemos que tener una condición inicial. ¿Ya? La condición inicial la podemos sacar asumiendo, o sea, el enunciado tiene que decir que, por ejemplo, que ha pasado mucho tiempo en la posición actual. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eh, que podemos reemplazar las capacitancias por un circuito abierto, porque eso significa que ya está cargada la capacitancia. Y lo mismo con la inductancia, pero en este caso un circuito cerrado. O sea, perdón, un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, aplicando esto, eh, esto tiene que ver porque ya como que están cargadas. Recordemos que las inductancias eh, almacenan energía en forma de campo magnético y las capacitancias en forma de campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, como que ya están cargadas, eh, el voltaje en la capacitancia es constante y la corriente en la inductancia es constante también. Entonces, como, como están definidas sus ecuaciones diferenciales, eh, el voltaje, o sea, la corriente en la capacitancia va a ser cero, entonces es un circuito abierto, y la inductancia, eh, el voltaje de la inductancia es cero, porque la corriente es la misma, entonces es un circuito, un cortocircuito. Pero la mnemotecnia es esto. Cuando digan que ha pasado mucho tiempo, significa que ya, ya están cargadas, sus valores son constantes, entonces como que eh, podemos reemplazar por circuito abierto y cortocircuito. Entonces, aplicando esto en este circuito, entonces el circuito, para encontrar la condición inicial, nos va a quedar la fuente de 10, resistencia R1, aquí nos va a quedar un corto, y como tenemos un corto, aquí las resistencias que estén aquí ya no nos importa, ¿cierto? Entonces nos queda este circuito. Entonces, la corriente en el tiempo cero va a ser igual al voltaje, que es 10, partido de la resistencia, R1, que vale 50. Entonces va a ser 0.2. ¿No? Entonces ahí ya encontramos la condición inicial para poder aplicar eh, a la ecuación dinámica del circuito. ¿Ya? Recordemos que para solucionar una EDO tenemos que tener una condición inicial. Entonces, esa es la gracia de hacer esto. Entonces, para un T, ¿qué pasa con el largo? Ya, ahí sí. Ya, para un T, mayor o igual que 0, o sea, mayor que 0, estricto, eh, aquí nos va a quedar este circuito. Se cierra este switch y se abre acá. O sea, como que queda así el circuito. ¿Ya? Nos queda una fuente B, R1, la inductancia
Y aquí vamos a hacer al tiro un equivalente que es R2 más R3. ¿Ya? Y bueno, esto lo pueden hacer de forma matemática, o sea, es decir, por ejemplo, hacer ley de Mayas, o ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, y solucionar. Pero desde el punto de vista más eléctrico, es más interesante ver la respuesta a entrada cero y respuesta a estado cero, porque así podemos saber cómo se comporta el sistema dinámicamente si no tenemos entrada y si son las condiciones igual iniciales nulas. Entonces, para la respuesta, entrada cero, tenemos que las fuentes de voltaje las hacemos cero, las apagamos. Y las condiciones iniciales son las mismas que definimos. Igual a I en 0, que es 0.2. Entonces, si apagamos las fuentes, nos va a quedar R1, ¿cierto? Cerramos esto. Voy a escribirlo, no. Tenemos la fuente, la apagamos. Entonces, si apagamos la fuente, nos queda un corto. Y entonces, ¿están de acuerdo conmigo que R1 está en paralelo a L y también está en paralelo a R2 más R3? Entonces, podemos hacer un R equivalente, que va a ser 1 partido en R1 más 1 dividido en R2 más R3 a la menos 1. Entonces, el equivalente va a ser sí, R1 por R2 más R3 dividido en la suma de las tres, ¿cierto? R1 más R2 más R3. Y nos queda entonces un circuito así. Ya. Entonces, ahora tenemos que hay una misma corriente y que los voltajes son iguales, ¿cierto? O sea, lo que cae por uno es igual a lo, lo que entrega el otro. Entonces, nos va a quedar que el voltaje en L más la corriente por la resistencia equivalente igual a 0, ¿cierto? Y sabemos que el voltaje en L está definido como L por D sub L a dt. Y L por... Entonces nos queda una ecuación dinámica. De esta forma. Ya. Y esta, se sabe en su forma de que se resuelve, ¿cierto? Es una exponencial. Entonces, I sub L de t va a ser K, una constante que depende de la condición inicial, por E a la menos T por el equivalente partido en L, ¿cierto? Y el rec partido en L es 1 dividido en tau. Tau es la constante de tiempo. En el fondo es como una proporción de cuán rápido avanza el sistema con respecto a
a este tau. O sea, es una referencia del tiempo con respecto a la constante de caimiento, que es tau. Nos permite, por ejemplo, saber cómo, con cuánta exactitud el sistema llega a un estado estacionario. Que estado estacionario significa que ya alcanzó un nivel o un valor que va a ser como constante en el tiempo. Entonces, el rec partido en L va a ser 1 partido en 150 por 10 a la menos 3 por 75 por 50 dividido en 75 más. Eso va a ser 1 partido en 150 por 10 a la menos 3 por 50 por 25 por 3 y 25 por 5. Y aquí despejamos. Se nos va esto. Entonces, el rec en L va a ser igual a 200. Y esto es igual a 1 dividido en tau. Entonces tau 0.04. Ya. Esto es el que va a acompañar al tiempo, el exponencial, pero este también es importante porque es la constante de caimiento y nos da una referencia de cuán rápido llega el sistema a un estado estacionario. Entonces la solución va a ser igual a K por E a la menos 200T. Y tenemos que aplicar condición inicial. Sabemos que la corriente en el tiempo 0 es 0.2. Entonces reemplazamos, evaluamos en 0 acá, y nos queda que 0.2 es igual a K por E a la 0, que es 1. Entonces K es 0.2. Entonces sacamos la respuesta entrada 0, que va a ser 0.2 E a la menos 200T. ¿Alguna duda con la respuesta de entrada 0? Cristian había preguntado entonces la corriente que pasa para la capacitancia es 0. En ese caso, el caso cuando está cargado es cierto. Creo que eso era una pregunta de antes, pero bueno. Ya, entonces, asumo que no hay ninguna duda con la respuesta entrada 0. Y ahora tenemos que sacar la respuesta a estado 0. ¿Qué significa esta respuesta entrada 0? Estado 0, que las condiciones iniciales son 0. ¿Ya? O sea que I en 0 es igual a 0. ¿Ya? Recalcar que la respuesta completa es la resistencia, o sea, perdón, la resistencia. La respuesta a estado 0 más la respuesta a entrada 0. Por eso estamos sacando esto. ¿Y de qué viene esto? Del principio de superposición. Ya, en estado 0, consideramos que la condición inicial es 0,
pero no apagamos las fuentes. Y en entrada 0, apagamos las fuentes, pero consideramos que las condiciones iniciales no son nulas. Y recordemos que entonces la respuesta, como si uno fuera estrictamente matemático y resolviera haciendo LSK y LBK, tendría que considerar la fuente, acá, considerar la fuente, y además considerar las condiciones iniciales no nulas. ¿Ya? Y eso sería la respuesta matemática completa, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, porque en un caso estamos considerando que la fuente se apaga, pero las condiciones iniciales no son nulas, y en el otro caso estamos diciendo que las fuentes se prenden, están funcionando, pero las condiciones iniciales son nulas. Si sumamos esas dos, estaríamos considerando que las condiciones iniciales no son nulas y que además hay fuentes de voltaje. ¿Ya? Por eso la respuesta completa se compone de la respuesta de entrada 0 y estado 0. Entonces, vamos a resolver entonces la respuesta de estado 0. Ahora ya sí tenemos la fuente de voltaje alterna. Voy a poner V, la resistencia R1, la inductancia. Voy a ponerle al tiro R2 más R3. En serio, así que... Ya. Entonces, para resolver acá vamos a hacer LSK y LBK. Vamos a definir esta corriente como I1. Ahora va a ser en rojo. I1. Esta la voy a poner IL. Y esta la vamos a poner I2. Entonces tenemos que I1 va a ser igual a I sub L más I2. ¿Ya? Y haciendo LBK, tenemos que la fuente de voltaje menos R1 por I1 menos el voltaje de la inductancia igual a 0. Entonces me va a quedar que I1 va a ser B, sorry, estaba viendo si había concordancia con los signos. Entonces, sí, BL partido en R1, ¿cierto? Y la otra ecuación es que BL de la otra malla es igual a I2 por R1 más R2, ¿cierto? Entonces, de acá despejamos que I2 va a ser igual a BL partido en... este es R2 más R3, perdón. R3 más R2. Y estas dos las juntamos con esta ecuación que está acá. Entonces nos queda que B menos BL partido en R1 va a ser igual a IL más I2, que también lo calculamos, y ahora reemplazando
también, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que el voltaje en L va a ser L por la derivada de la corriente de la inductancia. Entonces, vamos a dejar a un lado el B y vamos a dejar al otro lado todas las ecuaciones con la corriente. Entonces nos va a quedar B partido en R1 a un lado y L más BL por 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2 más R3. Y vamos a reemplazar BL como lo que está acá. Entonces, lo borramos y lo ponemos como L por des I sub L a dt. Ya, aquí es importante que siempre normalicemos la ecuación, es decir, que siempre nos queda el término con la derivada sin ningún factor y los otros no nos importan. O sea, los otros que pueden quedar con una constante multiplicando. Entonces, dividimos toda la expresión por, la dividimos por L 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2 más R3. Entonces nos queda la fuente dividido en R1 por 1 partido en L. Y esto al tiro, recordemos que esto es como un paralelo. Entonces nos va a quedar R1 por R2 más R3 dividido en la suma. R1 más R2 más R3. Y eso es igual a el I sub L, que va a ser 1 partido en L. O sea, la constante que acompaña al IL por R1, R2 más R3, R1 más R2 más R3 por I sub L más la derivada. Y ahora nos quedó como esta ecuación diferencial. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ya. Si se fijan, esta expresión de acá, esta, es la misma que calculamos antes. Es la misma que el R equivalente. ¿Cierto? R1 por R2 más R3, dividido en la suma de las tres. Y el rec partido en L. ¿Cierto? Esta misma expresión. Entonces ya la calculamos. Esto era 200. Entonces ahora reemplazamos. Voy a abrir el chat. Esa es EDO de orden 1, sí, pero no homogénea. Exacto, porque tenemos una fuente de voltaje. Entonces nos va a quedar V, que era... ¿Alguien me puede confirmar si era 10 seno de 2pi por 50t?
Eso era, ya bueno. Entonces va a ser 10 partido en 50 por seno de 100 pi t. Esa es la ecuación que nos queda. ¿Ya? Y esto podemos simplificarlo un poquito. Y nos va a quedar 40. Seno de 100 pi t. Ya. Aquí para resolver, primero tenemos una ecuación, o sea, vamos a resolver una solución particular y una homogénea. ¿Ya? La homogénea, hacemos esto cero, ¿cierto? Y la particular, no. La tenemos que considerar. Entonces vamos a sacar la solución homogénea primero, que es más fácil. Entonces nos queda 0 igual a 200 y L más DI y L a L. Entonces, la solución homogénea, la voy a poner I sub H de T va a ser igual a una constante por E a la menos 200T. Ya. Y esa la vamos a dejar aquí pendiente. Y la solución particular, vamos a tener que considerar ese seno. ¿Y cómo solucionamos esto? A ver, ¿alguien que quiera participar? Si tenemos un seno, tenemos que proponer una solución que sea una combinación lineal de seno y coseno. ¿Ya? Entonces nos va a quedar, proponemos entonces que la I particular va a ser igual a coseno de 100 pi t más b seno y la gracia es despejar A y B. ¿Ya? Entonces nos va a quedar tenemos que entonces, si proponemos que esta solución, escribir esta nueva solución, o sea, esta nueva ecuación, considerando esta solución, y despejar A y B. Entonces nos va a quedar 40 seno de 100 pi t igual a 200 por A coseno de 100 pi t más B seno de 100 pi t más la derivada de la ecuación que nosotros dijimos. Entonces derivamos más B por 100 pi por el coseno de 100 pi t y la derivada del coseno de menos seno. Entonces nos queda menos A por 100 pi por el seno de 100 pi t. Entonces igualamos los términos que tienen seno con los cosenos. En este caso, el lado izquierdo tenemos senos, lo igualamos con los senos del lado derecho y despejamos, va a tener una solución, o sea, perdón, una ecuación
para los senos y otra para los cosenos. Sistema de 2 por 2. Vamos a tener entonces que va a ser 40, los del seno, va a ser igual a 200b por o sea, 200b, ¿cierto? Por esta que está acá. Más, menos, a por 100pi, porque ese estaba por el seno. Y la otra ecuación, como al lado izquierdo tenemos ningún coseno, 0 igual a 200a más b por 100pi. ¿Ya? Entonces, de acá, de abajo, sacamos que a es igual a menos b partido en 2pi. O sea, perdón. Vamos a hacerlo bien, sin saltarnos paso. Nos queda que 2a es igual a menos vpi. Entonces nos queda que a es igual a menos b medios por pi. Y eso lo reemplazamos arriba. Queda 40 igual a 200b menos a, que es menos b medios pi. Entonces va a quedar b medios pi cuadrado por 100. Entonces b nos va a quedar 40 dividido en 200 más 50 pi cuadrado. Y a, entonces, que era menos b medios pi, entonces nos va a quedar menos 20 pi dividido en 200 más 50 pi cuadrado. Entonces la solución particular va a ser igual a coseno, o sea, menos 20 pi dividido en 200 más 50 pi cuadrado por el coseno más b seno de 100 pi, 100 pi t. Entonces, me va a quedar 40 dividido en 200 más 50 pi cuadrado seno de 100. Entonces, la i de la rest va a ser igual a k por e a la menos 200t más la i particular, que la voy a colocar así. Ahí, ya. Y ahora sí tenemos que evaluar en 0. Ahora nos sirve la condición inicial. Y en 0 igual 0. Entonces, si reemplazamos 0, el seno de 0 es 0. Entonces se nos iría virtualmente. El coseno de 0 es 1. Y e a la 200 por 0 es 1. Entonces nos queda que k más menos 20 pi tiene 200 más 50 pi cuadrado es igual a 0. Entonces k va a ser 20 pi dividido en 200 más 50 pi cuadrado. Entonces, de ahí, de la resc,
va a ser igual a 20pi y 250 cuadrado y ahora menos 200t. Estoy escribiéndolo, por mientras pueden hacer preguntas. Ojalá sea por voz para escucharlo. Ya. Está medio fea esta matraca, fue larga, pero la sacamos. Ya, entonces la I completa va a ser la I más la I rank. Y si reemplazamos acá, solamente sería poner otro término con una exponencial. Entonces voy a reemplazar. Voy a poner que esta es la completa. Y le sumo la particular. O sea, perdón, la respuesta de entrada 0. Que era 0.2. 0. 0.2 era menos 200. De ahí llegamos a la respuesta completa. Y ahora, otra cosa que quiero ver es que la respuesta transitoria y permanente. La respuesta transitoria siempre va a estar dada por las exponenciales. Porque si vemos, transitoria es como lo que pasa si hay pasa algo en el sistema o circuito que desequilibra el circuito o sistema o lo que sea, porque esto ya son ecuaciones dinámicas que afectan en todo sentido. O sea, cualquiera de cualquier sistema dinámico va a tener una respuesta transitoria a una entrada. Entonces, la respuesta transitoria va a ser la que pasa en los como primeros segundos que se desequilibra el sistema. Y la permanente va a ser la que, cómo se va a comportar el sistema a lo largo del tiempo. O sea, cuando ya pase ese pequeño tiempo, cómo se va a comportar. En este caso, recordamos que como que es un switch, entonces eso cambia cómo está el sistema. Porque lo cambia, desequilibra el sistema, ¿cierto? Tenemos una entrada diferente. Entonces, la respuesta transitoria va a ser la que, cómo responde el sistema ante una variación, una entrada, que en este caso es un sinusoide, en los pequeños espacios de tiempo. Y esa siempre va a estar dada por la exponencial a un número negativo. Recordemos que una exponencial elevado a algo positivo, no hay, como que no hay nada que le gane, entonces va a ser muy alto, y al revés, si es que está elevado a un número negativo, eso va a decaer muy rápidamente. Entonces, la respuesta transitoria siempre va a ser la que está acompañada de las exponenciales. Entonces, esta expresión más, vamos a darle un color, esta expresión más esta, va a ser su suma va a ser la respuesta transitoria del sistema. Y esta expresión, la que no se va a cero, y que permanece en el tiempo, va a ser la respuesta permanente del sistema. ¿Ya? O sea, cómo se va a comportar el sistema después de un tiempo eh, menor en que se desequilibra. Y esto tiene aplicaciones en todo, en máquinas, sistemas eléctricos,
etcétera. Hasta en sistemas mecánicos también, sistemas térmicos, todo. Entonces, ¿tienen alguna duda? Si no, para hacer las preguntas que tienen Carlos Ignacio. Ya. Entonces vamos a hacer la otra pregunta. No me acuerdo cuál era el orden, pero vamos a hacer este problema. Tenemos una fuente de voltaje de 12. Le vamos a llamar B. ¿Vale? R1. R2. Una capacitancia. Entonces, es muy parecido, solamente aplicar recordemos que en capacitancia se hace circuito abierto cuando ha pasado mucho tiempo porque la capacitancia ya está cargada. Recordemos que carga un cierto voltaje, entonces ya no está, ya está como llenita y entonces podemos decir que su corriente no es variable, entonces es un circuito abierto. O sea, su corriente es cero, perdón, porque su voltaje no es variable. Y que la ecuación que domina la capacitancia, o sea, describe dinámicamente la capacitancia, es que la corriente es C por dc de T. Teniendo eso, suponiendo que ha pasado mucho tiempo, entonces la capacitancia la reemplazamos por un circuito abierto. ¿Ya? Entonces, para sacar la condición inicial, nos va a quedar R1, R2 y la fuente de voltaje. Ya. Y esto nos va a quedar en circuito abierto. ¿Cierto? Entonces, pues la condición inicial, el voltaje en C. Recordemos que este va a ser el voltaje en C. Está en paralelo a R2, así que podemos hacer un divisor de voltaje. Entonces, voltaje en 0 va a ser igual a R2 partido en R1 más R2 por la fuente de voltaje. Si reemplazamos el redo... A ver. ¿Alguien recuerda cuánto valía R1 y R2? Si lo tienen por ahí, por favor. A ver. Buscarlo del celu. Si lo tienen por ahí, por favor, díganme. 40 y 60. Eh, 40. Me da la impresión de que era 30. 30 y 60. Sí. R1 era 30. Ahora que estaba viendo mis cálculos. 30. Si no, creo que debería arreglar el enunciado, pero era
30. Entonces nos va a quedar 30 dividido en 30 más 60 por 12. Y eso nos da... A ver, déjame. R2 es 60. Ya. Déjenme ver el enunciado con la resolución, pero... Ah, ya. Ah, sí. Que ahora no hay problema. Y, claro, en este caso, o sea, está el switch aquí, ¿cierto? R1 tenemos 3 resistencias. Esta vale 10, esta vale 30, esta vale 60. Claro, por eso yo no tenía notado que R2 valía 60. Alguien ahí me sopló que era 40 y por eso me quedo dando vueltas. Así está el sistema. Entonces, inicialmente estaba abierto aquí, si queda lo mismo. Y nos va a quedar así. Nos va a quedar la fuente. Nos va a quedar esta resistencia de 10. Le vamos a poner a este R1, este R2, y este vale, este vale 30 y este vale 60. Ya, ahora sí. Ya, efectivamente, nos va a quedar R2, que va a ser 60 arriba, sobre 30 más 10 más 60. Nos va a quedar 100, ¿cierto? Ya. Ah, sí. 7.2. Ahí sí. Entonces, ya, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer modo rápido para que alcancen a ver este problema. Sí. Ya, entonces, se cierra el circuito. Vamos a tener así ahora el circuito. Entonces, la resistencia de 10, chao, para casa, porque hay un corto en paralelo, entonces toda la corriente se va por ahí, como lo que hemos hablado anteriormente. Entonces nos va a quedar el circuito así. Nos va a quedar solamente R1, R2 y la capacitancia en paralelo, ¿cierto? Ya, entonces vamos a hacer primero la RENC. La RENC apagamos la fuente de voltaje y consideramos las condiciones iniciales. Entonces nos va a quedar R1 paralelo R2 en paralelo a la capacitancia. Entonces nos queda aquí la resistencia equivalente. Es 1 partido en R1 más 1 partido en R2 a la menos 1. Y eso va a ser R1, R2 partido en
R1 más R2. Ahí sí. Y entonces nos va a quedar el circuito así. ¿Cierto? Tenemos que la corriente es la misma. Entonces, IC por R1, R2 partido en R1 más R2, más el voltaje en C, es igual a 0. ¿Cierto? Pero sabemos que IC es la derivada, o sea, es C por la derivada de C de T. ¿Cierto? Entonces, normalizamos dividiendo, o sea, o mejor, multiplicando por R1 más R2, dividido C por R1, R2. Nos queda que debe ser T más R1 más R2 dividido en C por R1 por R2 de C es igual a 0. Calculamos esto, nos va a quedar que este es 1 partido en tau, va a ser R1 más R2, que va a ser 30, ¿cierto? 30 más 60, dividido en lo que vale la capacitancia, que es 2. Entonces, 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 por R1, 30 por 10. No sé si 10 a la 3. Sí, 10 a la 3. Por 60 por 10. Y calculando eso, nos queda 25. ¿Ya? Ya, entonces, tenemos que voltaje S en RAI va a ser igual a E a la menos 25T, ¿cierto? Por una constante. Y en este caso, si consideramos condiciones iniciales, entonces sabemos que 7.2 es igual a Vc en 0. Entonces nos va a quedar que K es igual a 7.2. De esta manera, el Vc de la respuesta entrada a 0 va a igual a 7.2 por E a la menos 25T. Ya. Y entonces sacamos la rest. La rest. Ahora sí consideramos la fuente y condiciones iniciales nulas. Entonces, ahora sí tenemos la fuente, nos va a quedar así. Entonces ahora tenemos que hacer ley de voltaje y ley de corriente de Kirchhoff. Perdón. Esto está en paralelo, entonces como que sabemos que el voltaje, si es que definimos tres corrientes, I1, I2 e IC, sabemos que IC más I2 es igual a I1. ¿Ya? Estas dos están en paralelo, así que sabemos que BC es igual a I2 por R2. Y entonces I2 es igual a BC en R2.
Y de la primera malla, vamos a tener que 12 va a ser igual a I1 por R1 más I2 por R2, ¿cierto? Entonces, 12 menos I2 por R2 tiene R1 es igual a I1. Y reemplazamos lo de arriba abajo. Se va a quedar 12 menos BC partido en R2 por R2 partido en R1 es igual a I1. Entonces, reemplazamos estas dos expresiones, I1 e I2, en esta ecuación. Entonces nos va a quedar que IC más I2, que es BC partido en R2, va a ser igual a I1, que es 12, menos BC en R1. Y entonces, sabiendo que IC es igual a C por dBc de T, despejamos como todo en función de dBc. Entonces nos va a quedar C por dBc de T más. Paso el BC partido en R1 al lado izquierdo, sumando, y nos va a quedar 1 partido en R1 más 1 partido en R2, BC es igual a 12 partido en R1, ¿cierto? Y ahora normalizamos la ecuación, ¿cierto? Eh, sí, está bien. Entonces, dividimos por C. Nos va a quedar R1 más R2 dividido en C por R1, R2 debe ser igual a 12 partido en R1 por C. Y recordemos que esta expresión, entonces, es la misma que está acá. Entonces, de aquí pueden sacar la misma, o sea, como una conclusión, que el tau no cambia ni en el, o sea, como con respecto al resc. En el renc y en el resc va a ser el mismo. Y esto era 25. Entonces, la solución va a ser igual a em, E. Aquí podemos sacar al tiro las dos soluciones, pero ya que hay una constante es un poco más fácil. A 8. ¿Ya? Entonces, la solución particular, si la perdón, va a ser 12 dividido en R1, que es R1 era 30. 30 por 10 a la 3 por C, que es 2 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 12 dividido en
60 por 10 a la menos 3. Que eso es igual a 6 por 10 a la menos 2. Entonces nos queda 2 por 10 a la menos 2, que eso es igual a 200. ¿Cierto? Y entonces podemos sacar al tiro la particular y la homogénea. La particular, o sea, la homogénea, va a ser E a la menos 25t por una constante. Y la particular, si la parte derecha es una constante, entonces proponemos una solución constante. Al derivar, se nos va a ir a 0, entonces el dc particular, simplemente como proponemos una solución constante, la derivada se nos va a ir a 0 y nos va a quedar que va a ser 200 dividido en lo que acompaña acá, que va a ser 25, que eso es 8. ¿Ya? Entonces, la respuesta en rank va a ser 8 más una constante por e a la menos 25t. Y como reemplazamos condiciones iniciales nulas, entonces nos va a quedar que k es igual a 8, o sea, k más 8 igual a 0, entonces k va a ser menos 8. Entonces, el voltaje de condensador en la respuesta de, perdón, este es RESC, de estado 0, va a ser 8 por 1 menos e a la menos 25t. Y la respuesta completa va a ser la rank más la RESC. Y eso va a ser, si vemos que la rank era 7.2 por e a la menos 25, va a ser 8 menos 0.8, que es 8 menos 7.2 por e a la menos 25t. De ahí está solucionado el problema. Nos quedó pendiente un problema y se los dejo como propuesto. Va a ser muy parecido, va a ser una mezcla entre el que recién hicimos y el primero, porque tiene un par de ecuaciones más, ya que tiene dos switch. La gracia es que calculen primero con un switch, evalúen en el tiempo en que termina, en que se abre el otro switch, y ahí van a sacar la condición inicial de como la segunda alteración del sistema, y luego repiten lo mismo. Va a ser muy parecido. Entonces, eso. No sé si tienen alguna duda. ¿Les queda alguna duda todavía?